Nosotros estamos revisando varios temas, sobre todo los que han generado repercusiones en torno a este proyecto de ley antibloqueos. Lo decíamos ya en la anterior entrevista, si bien la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la protesta en el artículo 21, hay tratados que nuestro país se ha comprometido en el tema de derechos humanos, pero queremos conocer a fondo, ya que la Cámara de Senadores recientemente ha pasado a la comisión integrada, que será la encargada de analizar. Hay 4 propuestas legislativas y para ello hemos saludado y le damos la bienvenida a José Manuel Hormachele, senador. ¿Cómo está? Qué gusto poder compartir con usted, senador. Buen día. Encantado de poder estar acá en ATV hoy en la mañana y bueno, pues atento a todas tus preguntas. Senador, si bien hay 4 propuestas, hay gente que dice se debería sancionar los bloqueos porque perjudica sobre todo a la economía cuando estamos poniéndole el hombro para poder salir de esta crisis, pero del otro lado también hay que ver los mecanismos y los lineamientos, ¿no? Hasta qué punto un derecho a la protesta puede ser legítima, una demanda, o puede ser con intereses políticos como los que se han visto en muchas otras demandas, y sobre todo en Bolivia, donde hay sectores que se han reivindicado a través de bloqueos, a través de protestas y que han conseguido luchas históricas. Bueno, claramente hay que ser equilibrados. Obviamente el bloqueo no puede ser tipificado básicamente como un delito de bagatela, ¿no es cierto? Es algo mucho más serio que eso. Las penas probablemente se deberían aumentar, pero existen en este momento en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, proyectos de ley que al calor de la coyuntura, ¿no es cierto?, promueven que nosotros legislemos un aumento de penas tremendamente exagerado y que no 20 años se habla, ¿no? Claro, no se condice con el régimen internacional de protección a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y el legítimo derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro país y en las democracias del mundo, ¿no es cierto? Con esto no estoy apoyando, no queremos decir que la bancada libre apoya, obviamente, a los paros, bloqueos, protestas muchas veces injustificados, ¿no? O muchas veces exagerados también del lado de quienes protestan, de las organizaciones sociales, y que tienen muchas veces criterios políticos antes que criterios de reivindicación o de lucha social, ¿no es cierto? O de intento de una conquista social, ¿no es verdad? Pero dentro de esos 4 proyectos de ley que hemos identificado hasta este momento, que se han presentado tanto a la Cámara Baja como a la Cámara Alta, ninguno contempla algo muy importante y que debe ser agregado lo antes posible a el ordenamiento jurídico de nuestro país, ¿no? Y tiene que ver con que en el Estatuto de Roma, que es el estatuto que regula a la Corte Penal Internacional, ¿no? A la famosa Corte Penal Internacional, figura el criterio del exterminio. ¿A qué me refiero con exterminio? Que es un crimen de lesa humanidad, según su artículo 7. El crimen de exterminio está definido como la imposición intencional de condiciones de vida como privación de alimentos y medicinas en una población. ¿Qué es lo que ha hecho Evo Morales en su momento? Ha amenazado con cercar la paz. Siempre se amenaza desde los movimientos sociales con cercar la paz para privar a la sede de gobierno, por dar un ejemplo, otras ciudades también, de comida y de medicina. Y nos mantienen asustados y muchas veces lo cumplen parcialmente y en otras oportunidades lo han cumplido en su totalidad. Han cercado la ciudad para privarla de medicina y de comida, ¿no es cierto? Eso está tipificado por la Corte Penal Internacional, ¿no? Y por el Estatuto de Roma como el delito de exterminio de una población, ¿no es cierto? No llega a ser un genocidio, ¿no es verdad? Pero es un delito de exterminio, ¿ok? Por tanto, eso se tiene que implementar como Bolivia siendo obviamente miembro de la Corte Penal Internacional, ¿no? Es un miembro que ha ratificado su permanencia en ese organismo penal esa sería como base jurídica. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ninguno de los proyectos de ley se han enfocado en temas que en algunos aspectos son interesantes, como determinar la autoría intelectual de quienes están generando detrás de los bloqueos, que eso no está en este momento tipificado, ¿no es cierto? Se aumenta, por ejemplo, los delitos. Creemos que no debería ser como delitos de bagatela, como es en este momento, muy suaves, pero tampoco como ha presentado, como el proyecto de ley que ha presentado la bancada
unidad, que ya es prácticamente draconiana, ¿no? Ya. Hay sumatoria de penas y puede llegar hasta los 30 años. Es decir, eso no se condice con el régimen internacional de protección a los derechos humanos en los distintos instrumentos, instituciones, donde Bolivia obviamente es signatario y ratificante, ¿no es cierto? Corres el riesgo, además, senador, ¿no? En el tema de decir quién se encargaría de administrar si es una demanda política o es un derecho legítimo de algún sector. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley donde se establece a partir de un criterio demasiado subjetivo que la generación de zozobra es un delito penal, ¿no es cierto? Uy. ¿Qué es pues la generación de zozobra? Gritar, protestar, ¿no es cierto? Levantar un cartel. No puede ir por ahí, ¿no? Claro. El régimen sancionatorio. Pero obviamente hay que sancionar con penas civiles y de cárcel a quienes amenacen, planifiquen o ejecuten, por ejemplo, cercos a ciudades como la ciudad de La Paz, que es muy fácil de cercar, ¿no? Con la intención expresa o que tenga por consecuencia la escasez o falta de medicinas o comida. Les doy un ejemplo clarísimo. En todos los hechos que se han dado el año 2019, donde se ha producido, por ejemplo, por supuesto, un fraude por parte de Evo Morales, ¿qué es lo que ha pasado? Evo Morales ha amenazado con cercar las ciudades. Y eso se ha cumplido parcialmente después de la renuncia de Evo Morales por una orden expresa a un dirigente de apellido Yujra, ¿no es cierto? Y todos hemos escuchado el audio y se ha comprobado que era cierto. Eso claramente es una amenaza directa a una población para que sea exterminada físicamente, ¿no es cierto? Porque la falta de alimento y la falta de medicina tiene por consecuencia, podría tener como consecuencia la muerte, ¿no? de muchas personas. En otro momento de nuestra historia política, durante la crisis de la pandemia del COVID-19, ¿no es cierto? La crisis sanitaria, cuando estaba Yanine Áñez gobernando nuestro país. Hubieron varios movimientos sociales, ¿no es cierto?, que bloquearon las carreteras en contra de Yanine Áñez, ¿no es cierto?, argumentando crisis económica, falta de atención de demandas, que era un gobierno, entre comillas, de facto que no lo era, etcétera, ¿no es cierto? Pero bloquearon las carreteras e impidieron el ingreso de oxígeno a las ciudades, de tanques de oxígeno. Por tanto, nosotros hemos registrado, y organizaciones independientes, que hasta 30 personas en La Paz y Oruro fallecieron por falta de oxígeno, ¿no es cierto? Porque se impidió la llegada de oxígeno desde Cochabamba y desde Potosí hacia La Paz y hacia Oruro. Por tanto, se tiene pues que establecer, implementar, tipificar, ¿no es cierto?, en nuestro Código Civil, en nuestro Código Penal, estos delitos y que tengan obviamente las sanciones que correspondan en una medida equilibrada, ¿no es cierto?, en una medida que obviamente tenga relación con el bloque de constitucionalidad que en nuestro país te establece que por jerarquía normativa los tratados internacionales están inclusive por encima de la Constitución política. Cierto. Y hay que respetarlos y hay que reconocerlos adentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, senador, si bien el espíritu dice, ¿no?, que ustedes están implementando esta propuesta, el tema de cercar a una población, el exterminio o que afecte a la ciudadanía, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Bolivia tiene una región que es exportadora y que a partir de los bloqueos o de la cierre de caminos se ve perjudicada? Un daño económico que se ha visto planteado en todas las protestas que se ha dado, por ejemplo, y que ellos son los principales sectores que ahora están exigiendo que se haga una normativa. Bueno, pues los delitos no solamente deben ser de orden penal, tipificados de orden penal, ¿no es cierto?, en contra de los bloqueos injustificados, de los bloqueos que obviamente cierran carreteras interdepartamentales, internacionales, sino también de tipo civil, o sea, sanciones pecuniarias, ¿no es cierto?, para estos delitos a quienes se identifique como los autores intelectuales y los autores materiales cuando estas protestas son desproporcionadas, ¿no es cierto?, son exageradas. Es complicado porque ¿quién justifica y sobre la base de qué justifica una protesta? ¿No es cierto? Exacto. La justicia, el gobierno, el Ministerio de Gobierno, la policía. ¿Quién tiene el criterio finalmente de establecer qué es proporcional y qué no es proporcional sobre la base de qué pliego petitorio, qué denuncia, ¿no es cierto? Por tanto, nosotros no tenemos que inventar el agua tibia, la rueda, ¿no es cierto?, o el fuego.
tenemos que encontrar, obviamente, similitudes en la normativa, no solamente internacional, ¿no es cierto?, de los organismos internacionales bajo los cuales nosotros nos regimos como país, ¿no?, sino también ejemplos a nivel... legislación comparada. Legislación comparada a nivel Latinoamérica y a nivel el mundo entero, ¿no? Claro, ¿no? Para encontrar qué es lo mejor que se puede hacer ahora que estamos en este acalorado e intenso debate adentro de la Asamblea Legislativa, donde hay tantas propuestas que finalmente, por orden de prelación, la primera propuesta en la Cámara de Diputados, por cierto, que se debe tratar, es la propuesta que ha hecho a través del diputado Israel Mérida del departamento de Cochabamba, la Alianza Libre. Hemos sido los primeros en presentar. Después viene la del diputado Carlos Alarcón, la de la diputada Ochoa, ¿no es cierto?, y en la Cámara de Senadores, respectivamente, el de la senadora Claudia Mayón también. Bueno, entonces el espíritu de estas propuestas permitirán entonces el debate de la Asamblea a través de las comisiones y poder tener una normativa que pueda estar enfocada, y esa es la preocupación, ¿no? Si bien la ciudadanía está en contra de los bloqueos porque perjudican y afectan al bolsillo del ciudadano cuando ya hay escasez de carne, cuando no puedes comprar un pan porque obviamente te ha afectado todo aquello. También hay otros sectores que están preocupados en el tema de y rechazando esta normativa porque dicen que quién se va a encargar de delimitar qué excesivo es mi protesta y que de la noche a la mañana puedo ir preso 20 años, ¿no? Porque hay propuesta, dentro de uno de los proyectos dice, ¿no?, cárcel hasta 20 años. Sí. Nuevamente lo decimos a la población y que lo establezcamos sin equívocos es importante para la Alianza Libre. En este momento consideramos, por supuesto, que es prácticamente un delito de bagatela, ¿no es cierto?, un delito menor, ¿no es cierto?, el poder fomentar bloqueos, fomentar cortes de carreteras en nuestro país, y por eso se le es tan fácil a organizaciones sociales que muchas veces son asediadas a su interior por criminales, ¿no es cierto?, y que sienten que tienen todo el derecho constitucional de poder cortar vías, generando obviamente un perjuicio económico gigantesco para empresas, para ciudadanos, ¿no es cierto?, y para el Estado en su conjunto, quitándonos obviamente el derecho al libre tránsito, a gozar de nuestro país y de sus departamentos, el derecho, por supuesto, a la educación en muchos casos, porque la gente, los jóvenes tienen que ir a estudiar, la gente tiene que ir a trabajar, el derecho al trabajo se ve comprometido, ¿no es cierto?, entre otros. Eso lo tenemos absolutamente claro, ¿no es cierto? Pero también hay que tener algo muy, muy claro para la gente. Si nosotros aprobamos que obviamente se deba subir las penas, estamos 100% de acuerdo, no puede ser delitos de bagatela, pero tampoco debe ser un régimen draconiano el que se esté estableciendo. Si llega un presidente después del gobierno de Rodrigo Paz que tenga las tendencias autoritarias o, digamos, la intención autocrática que tenía Evo Morales y Luis Arce Catacora, nos puede aplicar esa ley a quienes protestemos en contra de ellos. Claro. Como protestábamos con las pititas, como protestábamos con el movimiento del 21F, la generación del 21F, como protestábamos, obviamente, con las resistencias en distintos puntos del país. Nos lo van a aplicar a nosotros, ¿no es cierto? Es complicado. Nos van a aplicar a quienes nos oponemos al modelo del movimiento al socialismo, si es que volviese, por ejemplo, el movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, senador, qué gusto poder conversar con usted y sin duda lo vamos a estar invitando para ir conociendo los alcances y ojalá que sea una norma equilibrada, pero que busque el beneficio de la población, que muchas veces se ve afectada por algunas demandas que no son legítimas, sino que detrás hay intereses. Le agradezco, senador. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí en ATV. José Manuel Ormachea, senador, nos hablaba sobre estas 4 propuestas que hay en la Asamblea Legislativa en torno a la ley antibloqueos. Nosotros vamos a continuar con más en La Primera.